Tengo una muñeca que me sigue donde quiera que yo voy. Si esa frase te hizo tararear o te despertó un recuerdo musical, entonces ya sabes perfectamente de quién vamos a hablar hoy. Claro que sí, me refiero a don Francisco José Hernández Mandujano, aunque el mundo lo conoce y lo adora como Chico Che. Hoy nos vamos de lleno al torbellino de ritmo, tragedia, autenticidad y rumores que rodearon a uno de los artistas más coloridos e icónicos de México. Este hombre no era solo un cantante, era todo un personaje, una vibra andante que convertía cualquier espacio en una pista de baile. Pero detrás de esa imagen más grande que la vida, se esconde una historia tan conmovedora como misteriosa. Una vida interrumpida a los 42 años, envuelta en rumores de adicciones y marcada por la tragedia. Aún así, esta no es solo una historia triste. También vamos a celebrar su fuego, su originalidad, y sí, hasta esa sabrosísima rivalidad con Rigo Tobar. Así que quédate, porque este video está lleno de detalles que no te puedes perder. Y oye, no seas gachito, si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón, toca la campanita y sigamos manteniendo vivas estas historias. Vámonos directo a lo sabroso. Chico Che nació el 7 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México, en la popular colonia San Rafael. Pero no te dejes engañar por ese origen chilango, porque Chico nunca se asumió como tal. No, señor. Siempre dijo con todo el pecho que él era tabasqueño de corazón. Su alma, su esencia, su música, todo venía de Tabasco. De hecho, está oficialmente registrado en Teapa, un hermoso municipio en las tierras húmedas y tropicales de Tabasco. Él solía decir que haber nacido en la capital fue puro accidente. Su vida, sus raíces y sus sueños le pertenecían por entero a esa región cálida del sureste. Ven a Tabasco, donde te espera el agua caliente y la luna. Uno casi puede escucharlo cantarlo con su propia voz. Pero no vamos a romantizarlo todo. Su infancia no fue fácil. De hecho, fue trágicamente escasa en comodidades. Cuando Chico tenía apenas 5 años, perdió a ambos padres. Su padre, Gabriel Hernández Yergo, era periodista, y su madre, Heidi Mandujano, maestra de primaria. Dos almas humildes y trabajadoras, arrebatadas demasiado pronto, dejando a un pequeño Francisco José prácticamente solo en el mundo. Pero aquí comienza una de las partes más hermosas de su historia. Entra en escena Matilde, su hermana mayor, su ángel guardián, su roca. Sin dudarlo, ella se convirtió en todo: madre, padre, guía, protectora. No solo crió a Chico, creyó en él con una fuerza feroz, vio su chispa y se convirtió en el motor constante detrás de su ascenso, llegando incluso a manejar su carrera en años posteriores. Sin Matilde, la leyenda de Chico Che quizás se habría quedado solo como un sueño susurrado en una casa humilde de Tabasco. Mientras su juventud se debatía entre Tabasco y la Ciudad de México, Chico estudió en la Academia Militar Benjamín en Velasco, en Querétaro. Luego regresó a su tierra para terminar la preparatoria e incluso probó suerte en la Facultad de Derecho en el Instituto Juárez de Tabasco. Solo fue un semestre, pero para entonces algo más profundo ya lo llamaba. Porque la música ya tronaba dentro de él. No necesitó conservatorio, era autodidacta. Guitarra, piano, saxofón, lo que tocara, lo aprendía. Y aunque hoy muchos lo recuerdan como el rey del ritmo tropical, sus raíces estaban en el rock. Pelo largo, lentes estilo Lennon, alma rebelde. Parecía más un rockero que un ídolo de la cumbia, algo que, por cierto, compartía con su futuro rival, Rigo Tobar. Ambos comenzaron en el rock y ambos después abrazaron el pulso tropical. Y sí, hubo rumores de que compartían otras aficiones también, susurros sobre una mutua afición por el pasto verde. Y no era perejil. Pero dejemos que los chismes floten. Lo que importaba era la música y la magia. Desde niño, Chico tenía un carisma que no se enseña. Cuando alguien le preguntaba su nombre, sonreía y decía, Chico Che, un apodo que se le quedó y que, con el tiempo, haría temblar pistas de baile por todo México. Esa energía segura, juguetona,
Se convirtió en su sello. No seguía modas ni cuidaba su imagen. Se vestía como quería, decía lo que pensaba, bailaba como sentía. Sus canciones estaban llenas de picardía y sátira inteligente, pero siempre con corazón. Ya fuera burlándose de la sociedad o cantando sobre el amor y la travesura, sus letras conectaban. Se convirtió en la voz musical por excelencia de Tabasco, un hombre que mezclaba la verdad con el ritmo como nadie más. Con solo 19 años, con fuego en el pecho e ideas en la cabeza, Chico formó su primera banda. Pero olvídate de la cumbia. Era puro rock and roll. Su grupo, Los Temerarios, tocaba covers cargados de guitarra eléctrica de la época dorada del rock. Y no, nada que ver con el famoso grupo romántico del mismo nombre. La versión de Chico fue primero. Incluso grabaron un álbum completo, con Chico aventándose a cantar en inglés. Puede que su inglés no fuera perfecto, pero la pasión sí lo era. Con el tiempo la banda se disolvió en silencio, cada miembro tomando rumbos distintos. Fue algo breve, pero sembró la semilla de algo mucho más grande. A finales de los 60, Chico sintió el llamado de sus raíces, los sonidos tropicales de Tabasco. Esos ritmos cálidos y vibrantes lo estaban llamando. Y en 1968 los abrazó por completo, formando la banda que definiría su legado, La Crisis. El nombre no era solo pegajoso, reflejaba los tiempos. México vivía presiones económicas, y Chico le dio sonido a esa realidad. Temas como Derrumbaron el puente, La Espinita y El Paraíso quizás no explotaron a nivel nacional de inmediato, pero en el sur de México, especialmente en Tabasco, Chico Che ya era estrella. Lo ponían en la radio, se bailaba en las fiestas, la gente se veía reflejada en su música. Con el tiempo, La Crisis evolucionó, y nuevos miembros le dieron mayor profundidad al sonido. Nacho Mandujano se encargó del bajo, el Machorrito encendió las congas y el Negro Hernández marcó el ritmo en la batería. Pero Chico quería más. Tenía un sonido en la cabeza que aún no lograba concretar. Entonces integró a Eugenio Flores en el saxofón y todo encajó. Ese viento le dio a La Crisis su toque final. Audaz, inolvidable, vivo. Para los años 70 y 80, ya no eran solo una banda regional. De Tabasco al Estado de México, la música de Chico Che estaba en todos lados. La gente no solo la escuchaba, se movía, se reía, pensaba. Su voz era inconfundible, sus ritmos contagiosos. Mezclaba merengue, salsa y cumbia con una libertad salvaje, negándose a encasillarse. Y como buen sureño orgulloso, coloreaba su música con las texturas de su tierra natal, melodías de marimba, toques de huapango, pulsos del suelo que lo vio nacer. Chico Che no solo cantaba, trajo la vida cotidiana de México a la música, convirtiendo las luchas, las alegrías y las risas del pueblo en algo más grande. No solo se volvió famoso, se volvió familiar. Un sonido, un nombre, un ritmo que sabía ahogar. A veces no es solo la música lo que vuelve inolvidable a alguien, es la actitud, la imagen, la sensación que deja atrás. Y Chico Che tenía todo eso, envuelto en algo tan simple y tan inesperado como un overol. A partir de los años 70, en una época en la que México atravesaba una crisis económica seria, él convirtió ese uniforme de la clase trabajadora en su sello personal. Mientras otros artistas se vestían para impresionar, Chico Che subía a los escenarios de todo el país con overoles, pelo alborotado y una confianza absoluta. Solía decir con orgullo que había sido una de las mejores decisiones de su vida. Y la verdad, lo fue. Lo hizo instantáneamente reconocible, cercano, imposible de ignorar. No solo parecía uno del pueblo, era uno del pueblo. Al principio, algunos no sabían qué pensar de él. No encajaba en el molde pulido de una estrella pop tradicional. Pero eso era justamente lo que lo hacía tan especial. Debajo de esa apariencia excéntrica había un artista que sentía cada nota, cada palabra.
Las modas no le importaban. Lo que le importaba era ser fiel a sí mismo y a su público. Y cuando abría la boca para cantar, todo cobraba sentido. Sus canciones eran pegajosas, sí, pero siempre había algo más detrás. Tenía el don de envolver críticas sociales afiladas en humor y ritmo, haciendo que la gente bailara mientras también reflexionaba. Cuando arrestaron al jefe de la policía, Arturo Durazo, en un escándalo masivo de corrupción, Chico Che no se quedó callado. Respondió con una canción, El sustrazo del negrazo, ritmo tropical por fuera, crítica audaz por dentro. Esa era la manera de Chico, siempre juguetón, pero nunca superficial. Incluso cuando la controversia tocaba su puerta, como ocurrió con ¿Dónde te atrapó el temblor? La canción, lanzada justo antes del catastrófico terremoto de 1985 en la Ciudad de México, de pronto tomó un tono más oscuro. Algunos dicen que incluso fue vetada por un tiempo, pero había sido escrita antes de la tragedia. Fue una coincidencia inquietante, y a pesar del momento, se convirtió en un éxito. La gente reía, cantaba, bailaba y procesaba algo pesado a través del humor. Porque esa era la magia de Chico Che. Lograba que te sintieras visto mientras te sacaba una sonrisa. Parte de su encanto venía de cómo hablaba, no en metáforas poéticas, sino en lenguaje cotidiano. Hablaba como se habla en casa, en el mercado, en la carnita asada del barrio, y convertía esas frases familiares en expresiones nacionales. Palabras como Kenshon salían de su boca, y de pronto estaban en todas partes. Kenshon, esos ojos que se ven bonitos. Kenshon, esas manos que me acarician. Y pronto lo escuchabas en la calle, siempre seguido de un pícaro son del carnicero, mijo. Eso era lo que lo hacía inolvidable. No solo entretenía, se volvía parte de la cultura. Y luego está el clásico. ¿Quién pompó? Una frase simple, un ritmo bailable y un mensaje mordaz escondido debajo. Esa canción no fue solo un éxito, fue un himno nacional, uno que sigue vigente hoy. El propio presidente López Obrador la ha citado varias veces en conferencias de prensa, usándola para lanzar indirectas sarcásticas, porque así de poderosas eran las palabras de Chico, siguen resonando décadas después. Su música le dio a la gente una forma de decir lo que quizás no se atrevía a expresar, de señalar hipocresías o injusticias, todo con una sonrisa y un buen ritmo. Pero Chico Che no solo se burlaba del poder, celebraba la vida cotidiana. Canciones como El Restaurantito son como caminar por un barrio lleno de vida con una cumbia en el oído, capturando los detalles de la vida real en México, verso por verso. Y hasta Quién Pompó, con todo su humor, tocaba temas reales, como el amor comprado con dinero o las apariencias que esconden verdades. No necesitaba explicarlo todo. El ritmo hablaba por él, y la gente lo entendía. En cuanto a su vida privada, Chico Che mantenía todo en silencio. No le interesaban los escándalos ni las portadas de revistas. Era un hombre de familia en toda la extensión de la palabra. Se casó con Concepción Rodríguez Garduza, una mujer que, según todos los que los conocieron, fue su ancla. Se conocieron mucho antes de que él se volviera famoso, cuando todavía era un joven con guitarra, tocando en bares locales de Tabasco. Conchita, como todos la llamaban, no era solo su esposa, era su confidente, su consejera, la primera en escuchar cada canción nueva. Su casa en Villahermosa era modesta, pero rebosaba vida. La cocina siempre olía a comida casera, y casi siempre había música de fondo, ya fuera Chico ensayando o alguno de los niños golpeando una batería o tarareando uno de sus coros. Y así criaron a sus 3 hijos, Francisco José, Roberto Carlos y Harley Gabriel, en una casa donde el amor, la música y las risas eran lo normal. Era estricto en algunas cosas, los modales, la honestidad, terminar la escuela, pero cuando se trataba de alegría, dejaba que los niños fueran tan ruidosos y salvajes como quisieran.
Solía bromear diciendo que su sala era un estudio de ensayo de día y un ring de lucha libre de noche. De los tres fue Roberto Carlos quien terminó caminando más cerca de los pasos de su padre. Hoy actúa como Chico Che Chico o Chico Junior y se ha propuesto mantener viva la música de su padre, no como una pieza de museo, sino como algo vibrante, actual y ruidoso. Gracias a él, nuevas generaciones se están enganchando a esos ritmos contagiosos, esas letras pícaras, ese groove inconfundible. El legado no terminó. Simplemente pasó de padre a hijo, de overol a overol. Quienes conocieron a Chico Che siempre dijeron que era un hombre cálido, gracioso y profundamente genuino. De esos que te caen bien desde el primer momento. Nunca se perdió, ni siquiera cuando la fama llamó a su puerta. Siguió siendo orgulloso de sus raíces tabasqueñas, celebrando siempre su acento, sus costumbres y sus orígenes humildes. En las entrevistas, era exactamente como el tipo que veíamos en el escenario. Alegre, sencillo y siempre con un chiste listo. Hasta el presidente López Obrador, quien creció en la misma región, hablaba con cariño de él, llamándolo un amigo inteligente y de buen corazón. Bueno, ahora tenemos que hablar de la parte más dolorosa de la historia de Chico Che, el final. Chico Che falleció el 29 de marzo de 1989. Y déjame decirte, nadie lo veía venir. Aquella mañana estaba en su casa en la colonia Educación de la Ciudad de México cuando, de repente, se desplomó. Así, sin más. Se fue. Tenía apenas 43 años. Aún joven, aún lleno de energía, aún con tanto por dar. No solo en lo musical, sino como ser humano. El informe oficial indicó que se trató de un infarto agudo al miocardio, un ataque al corazón, pero también hubo menciones de un derrame cerebral. De cualquier manera, sucedió rápido, y sacudió a todos. Lo que lo hizo aún más doloroso fue el contexto. Chico acababa de regresar de su querido Tabasco, trayendo consigo su calidez y energía de siempre. Era el tipo de artista que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Y luego, en un solo instante, esa presencia se desvaneció. Su muerte se lloró profundamente, no solo en Tabasco, sino en todo México, porque Chico Che no era solo un cantante, era un símbolo, una voz del pueblo, un amigo en overoles que nos hizo reír, pensar y bailar. Y, viendo en retrospectiva, había señales. Señales que tal vez no todos captaron en su momento. Chico tenía sobrepeso, y hoy muchos creen que era diabético, una combinación peligrosa si no se maneja con cuidado. Como bien saben muchos, la diabetes puede desgastar silenciosamente el cuerpo hasta que algo falla. Un ataque al corazón es una de sus consecuencias más crueles. Es posible que Chico Che viviera con la enfermedad sin el tipo de atención médica o conciencia que tenemos hoy. Si eso es cierto, entonces esto no fue solo una tragedia. Fue el lento tic-tac de un reloj que nadie escuchó. Y mira, hay que hablar de esa infame entrevista con Patti Chapoy. En un momento, ella sacó una cinta métrica, en cámara, y trató de bromear sobre el tamaño de la cintura de Chico. «Ven, ven», le decía, como si fuera parte de algún sketch. Claro que eso molestó a mucha gente, porque aunque Chico Che se rió, todo se sintió invasivo, innecesario. Y honestamente, un poco cruel. Su peso no era un chiste, era un problema de salud, uno que quizá le costó la vida, y sin embargo, lo que lo hace aún más desgarrador es que, días antes de morir, la gente lo vio, lleno de vida, bromeando, sonriendo, cantando. Nadie imaginaba que sería la última vez. Y ahora, como suele pasar con figuras muy queridas, existen otras versiones de la historia. Algunos dicen que la muerte de Chico no fue solo por enfermedad, que hubo ciertas adicciones de por medio. La marihuana es la más mencionada. Ese rumor ha circulado por décadas, susurrado como una especie de explicación secreta. Pero siendo honestos,
La causa oficial de muerte, respaldada por informes médicos, apunta a complicaciones relacionadas con la diabetes y problemas cardiovasculares. Y eso se siente como la verdadera tragedia aquí, no un escándalo, sino una enfermedad silenciosa que se llevó a alguien demasiado pronto. Y hay algo fascinante en todo esto. Antes mencioné cuánto tenía en común Chico Che con Rigo Tobar. Y lo decía en serio. Ambos amaban el rock and roll. Ambos llevaron la música tropical a las masas, a su manera salvaje e inolvidable. Y, trágicamente, ambos fueron abatidos, directa o indirectamente, por la diabetes. Eran artistas que vivieron intensamente, a veces de forma imprudente, pero siempre con el corazón por delante. Y cuando compartían escenario, la energía era eléctrica. La gente llenaba los recintos porque todos sabían que cuando Chico Che y Rigo estaban en el mismo cartel, esa noche iba a ser inolvidable. Pero no siempre fue una relación amistosa. Hay un momento de entrevista del que los fans aún hablan, cuando Rigo, tal vez queriendo inflar su imagen, lanzó una indirecta hacia Chico. Dijo algo sobre ser del norte, mientras que Chico era del sur. «Yo soy del centro», respondió Chico con picardía, «y terminé en medio». Fue juguetón, pero con filo. Intercambiaron pullas con una sonrisa, cada uno mostrando su estilo, su orgullo y su lengua afilada. Porque si había algo que definía a Chico Che, era que nunca se echaba para atrás. Tenía coraje, y sabía exactamente quién era. Eso es parte de lo que lo hizo tan querido. Nunca pretendió ser otra cosa. Solo un hombre en overoles, hablando nuestro idioma, tocando nuestra música. Y ahora, más de 3 décadas después de su muerte, la gente sigue hablando de él. Todavía sonríen cuando suena su música. Todavía citan sus letras como si fueran refranes del barrio. En Tabasco, sigue siendo un motivo de orgullo. Su nombre y su rostro son sinónimos de música tropical en la región. En 2018, se lanzó un nuevo homenaje musical en su honor, demostrando que el ritmo de Chico Che todavía nos mueve. Nuevas generaciones lo han descubierto, han versionado sus canciones y han mantenido viva su herencia. Porque no era solo la música, era la forma en que hacía sentir a la gente. Él era alegría, era rebeldía, era verdad envuelta en risa y cumbia. Sus frases, su actitud, su presencia siguen vivas en la cultura mexicana. Todavía decimos cosas que él inventó, todavía lo mencionamos como a un pariente que se fue demasiado pronto. Porque eso era parte de la familia. Chico Che quizás se fue, pero su cumbia sigue sonando. Y con cada beat, nos recuerda que debemos bailar un poco más libremente, reír un poco más fuerte y hablar un poco más sinceramente. Ese es su verdadero legado, uno que no se puede borrar. Así que si alguna vez bailaste ¿Quién Pompó? O escuchaste a alguien gritar Kensho en una fiesta, ya lo sentiste. Chico sigue aquí, sigue haciendo ruido, sigue haciéndonos sentir vistos. ¿Cuál es tu canción favorita de Chico Che? ¿Es ¿Quién Pompó? ¿De Kensho? ¿O quizá una de esas joyas escondidas que solo los verdaderos fans recuerdan? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber qué tema aún te pone a bailar. Y oye, si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar cuán poderosa puede ser la música y la honestidad.